Lamentablemente, muchas personas no creen en el espíritu y no están de acuerdo en lo relativo a la génesis espiritual. El entendimiento del principio espiritual y su unión con la materia estuvo por largo tiempo cubierto por la ignorancia, el lenguaje figurado y la alegoría. De los secularismos de equivocada tendencia nacieron en el itinerario del hombre a Dios, desde los tiempos remotos, numerosas teorías e interpretaciones sobre la creación del espíritu que pretendían poseer la verdad. Sin embargo, estas teorías crearon para la humanidad anatemas, sectarismos, partidismos y controversias. Pero desde que la doctrina espírita fue codificada, ya podemos entender y comprender un poco mejor el espíritu. Por medio de la Génesis, milagros y predicciones según el espiritismo, el quinto libro de la codificación espírita, en el capítulo 11, los buenos espíritus nos han enseñado que la existencia del principio espiritual es una verdad axiomática. ¿Qué significa esto? Un axioma es una proposición que por el grado de evidencia y de certeza que exhibe, es admitida sin demostración. Dado que todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. La existencia del espíritu, pues, se confirma por sus efectos. Veamos. Cuando una persona desencarna, muere, la materia queda inerte. La manifestación biológica cesa. Los elementos vuelven a la tierra por su descomposición. Mientras el espíritu que estaba en este cuerpo, que hablaba, que pensaba y que se movía, ya no está. Por otro lado, estamos rodeados de materia sin vida. Teniendo en cuenta que la materia tiene una vitalidad independiente del espíritu y que éste tiene una vitalidad independiente de la materia, es evidente que estas dos vitalidades provienen de dos principios diferentes. Al existir un principio material, existe un principio espiritual. El principio espiritual tiene existencia propia e independiente, lo cual constituye lo que denominamos espíritus. Por otra parte, el elemento material individualizado constituye los distintos cuerpos de la naturaleza, los orgánicos e inorgánicos. Es maravilloso comprender el principio inteligente que nos lleva a la conclusión extraordinaria de que Dios existe. Y esto es increíble, ya que sería absurdo que no existiera Dios, teniendo en cuenta sus majestuosos atributos esenciales de justicia, bondad y amor, que a su vez serían absurdos e inútiles si solo existiera la materia. ¿Para qué crearía Dios únicamente la materia, que se destruye y se transforma, y la dejaría permanecer siempre en el planeta de origen? No tiene sentido alguno. Con este entendimiento, se comprende que la supervivencia del ser pensante tiene un motivo. El concepto del principio espiritual se encuentra en el estado de intuición, de anhelo, y es innata en el hombre, quien comprende a medida que aprende que es en el mundo espiritual donde reside la vida real y donde se obtendrán las compensaciones a los sufrimientos de la vida terrenal. A la idea intuitiva de la supervivencia del alma, junto con el razonamiento y el conocimiento del espiritismo que prueba la existencia del ser espiritual, de su inmortalidad y su individualidad, la ignorancia, el lenguaje figurado y la alegoría quedan descartados por completo. Dios no permite conocer cómo se forma el espíritu. ¿Por qué? Porque estamos aún en el principio de nuestro desarrollo, en la infancia intelecto-moral. La providencia, en su previsora sabiduría,
solo revela las verdades gradualmente. Espera el desarrollo de los seres para desvelar sus secretos, pues la enseñanza debe ser proporcional a la inteligencia alcanzada y a la rectitud moral. Cuando el espíritu llegue a la madurez necesaria, lo oculto será revelado, ya que no puede haber misterios absolutos, y todo será conocido por el espíritu. Lo que Dios permite que sepamos en nuestro nivel evolutivo es que los espíritus tienen el mismo punto de partida. Todos fueron creados simples e ignorantes. Le fue proporcionado al espíritu libre albedrío y sentido moral en el momento de su formación. Todos poseen las mismas aptitudes para progresar y alcanzarán tarde o temprano el grado supremo de perfección, que es la meta. ¿Cómo es el espíritu? Dentro del Libro de los Espíritus, capítulo 1 del libro 2, titulado Mundo Espírita o de los Espíritus, encontramos la siguiente indagación hecha por Allan Kardec. ¿Tienen los espíritus una forma determinada, limitada y constante? Y ellos responden, para vuestros ojos no, pero sí para los nuestros. Esa forma es, si así lo queréis, una llama, un fulgor o una chispa etérea. ¿Esta llama o chispa posee un color determinado?, preguntó Allan Kardec. Para vosotros, varía del oscuro hasta el brillo del rubí, según sea el espíritu más o menos puro. Por lo tanto, el espíritu es un ser indeterminado, abstracto. Como vemos, al ser energía no puede ejercer una acción directa sobre la materia. Necesita un intermediario, un agente, una envoltura. Y esta no deja de ser un cuerpo fluídico, semimaterial, denominado perispíritu. Este cuerpo mediador pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. ¿De dónde proviene? Como toda la materia, este cuerpo fluídico proviene de la modificación del fluido cósmico universal. Sirve de lazo de unión entre espíritu y materia y es el vehículo del pensamiento, transmitiendo el movimiento al organismo por medio de la voluntad del espíritu y repercutiendo en él las sensaciones producidas por los agentes externos. Aprendemos entonces que el perispíritu hace de un ser abstracto, como es el espíritu, un ser definido y concreto, y le vuelve apto para actuar sobre la materia tangible. ¿Y qué es la materia? La materia nada más es que el objeto y instrumento de trabajo del espíritu que la utiliza para el incremento y desarrollo de sus facultades. A medida que el espíritu evoluciona, encarnación tras encarnación, su envoltura se va desmaterializando, tornándose cada vez más sutil y etérea. Porque es él mismo quien modela su perispíritu y lo adecua a sus necesidades de acuerdo con su inteligencia y requerimientos. No hay cabida para el azar. La planificación para una nueva encarnación es escrupulosa. En rasgos generales, cuando un ser debe encarnar, el embrión se vincula a un lazo fluídico, expansión de este perispíritu. En este momento impar, interviene una cantidad de factores que no vamos a citar ahora, pero que son muy importantes. Recomendamos indiscutiblemente el estudio detallado de la doctrina espírita a todo atento aprendiz. A medida que el embrión crece y van pasando los meses de embarazo, el lazo se acorta. El perispíritu se une molécula a molécula al nuevo cuerpo físico que se está formando, ajustándose a él y entrando paulatinamente en un estado de turbación. Cuando el feto llega a la plenitud de su desarrollo, esta unión es completa y el bebé nace.
El espíritu pierde, por ocasión de su alumbramiento, la conciencia de sí mismo, de modo que jamás presencia su nacimiento. El ser pierde también, durante la vigilia, el recuerdo del pasado. Nos advierten los buenos espíritus que este olvido se produce únicamente durante la vida exterior de relación, pues durante el sueño, cuando el espíritu recobra libertad, recuerda su pasado. Aunque presenta un olvido temporal, no pierde sus conquistas anteriores, sus facultades ni sus cualidades, las cuales permanecen, pues esas le serán útiles en su desarrollo durante la vida. La reencarnación es una consecuencia necesaria de la ley de progreso. Vemos una vez más la bondad de Dios al permitir que volvamos a encarnar y podamos tener una otra oportunidad. Es un nuevo punto de partida. Esto significa que la encarnación es transitoria. El espíritu intercala periodo en el mundo espiritual, lo que se denomina estado de erraticidad, con periodo encarnado. Por este motivo, la vida física de un ser tiene un tiempo limitado y es insignificante comparado con el tiempo que pasa en estado de espíritu libre en la vida del plano espiritual. Hoy hay otro principio que debemos conocer y explicaros. El principio vital, que es el fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Este fluido está por todo el cuerpo físico. Cuando cesa su influencia y deja de actuar, ocurre la desorganización energética, lo que llamamos muerte. El perispíritu se desprende molécula a molécula, liberándose, y el espíritu retorna al mundo invisible. En algunas situaciones, esta partida es rápida, sencilla, delicada e indolora. En otros casos, puede ser lenta, dolorosa, traumática, de acuerdo con el estado moral del espíritu. Después de varias encarnaciones, cuando un espíritu ya avanzó todo lo que es posible en el mundo donde está encarnado, lo abandona para encarnar en otro más adelantado, cohabitando con otros espíritus en el nuevo mundo, hasta que alcance los niveles mínimos de entendimiento. Es ahí cuando pasa a vivir exclusivamente la vida espiritual, no necesitando más de la materia. Sigue su progreso en ese estado de libertad. Por lo tanto, el espiritismo explica de una forma racional y completa qué es el espíritu, que éste tiene como objetivo progresar para alcanzar la perfección, que la materia sirve para el desarrollo del espíritu. Aclara que la muerte no existe y que todo en la creación tiene una finalidad. La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas os agradece la presencia e invita a que estudiéis el espiritismo. Muchas gracias.